y también sobre la cuestión de la minería que está en auge por la zona, sobre todo la minería ilegal. En la cuestión del incremento de la producción petrolera, queríamos saber si se va a aplicar el mismo modelo de gestión que se viene aplicando, que es, el presidente ha dicho que va a duplicar o aspiraba a duplicar la producción petrolera, si es que se piensa licitar nuevos campos petroleros, si es que se va a aplicar lo que se venía aplicando ya con la recuperación mejorada de los campos antiguos, de los campos maduros, si es que se va a concesionar la administración a otras empresas petroleras, aparte de Petroecuador. Y en la cuestión del OCP, como ya se acaba el periodo de concesión, que es de 20 años, justamente en este año, queríamos saber si es que será migrada a Petroecuador. Si Petroecuador va a operar OCP de aquí en adelante. Y aquí se está generando el problema de la ruta del oleoducto del OCP, que es el problema del socavón del río Coca. Y si es que se va a tomar la decisión de cambiar la ruta al lado derecho del margen, como se ha planteado técnicamente, que se dijo ya hace 2 años, cuando cayó la cascada de San Rafael, que se tenía que hacer técnicamente, pero hasta ahora no se ha hecho nada, ni siquiera los estudios. Eso, y en la cuestión de la minería, bueno, la política minera para esta zona se ha declarado zona de protección, por ejemplo, la cuenca del Aguarico. El Aguarico atraviesa la provincia. Sin embargo, se está dando concesiones y comienzan a aparecer los rótulos de concesiones mineras en los afluentes del Aguarico, es decir, la cuenca se está afectando. Ese sería el planteamiento nuestro, candidato. Gracias, Julio. A ver, todo lo que haya ofrecido el presidente actual, el señor Guillermo Lasso, sabemos que es mentira. Cuando estuvo en campaña ofreció a los jóvenes becas, eliminar CENESID, eliminar el examen. Lo que les negó fue la posibilidad de entrar a la universidad, reduciendo el presupuesto. Y así con todos los sectores, ¿no? Entonces, desde Luisa González, Revolución Ciudadana, nuestra carta de presentación siempre ha sido que lo que nosotros decimos lo hacemos. Y voy a hablar de los temas que usted me dice claramente. En cuanto al incremento de la producción petrolera, es una aspiración. Incrementar la producción petrolera se debió haber aumentado. Ha decrecido la explotación porque la extracción petrolera porque no ha habido un manejo adecuado en Petroecuador, porque no ha habido un trabajo técnico, porque ha habido un abandono de todos los sectores del país. Y aquí hay rondas petroleras que se vinculan con lo que usted me preguntaba, si se duplica o no, si se va a concesionar o no. Hay rondas petroleras que hay que hacerlas técnicamente para que el recurso se quede en el país y sea utilizado para que genere riqueza. Mire, de 21 países son, ¿no? Que son de 29 países, que son los que más explotan o extraen petróleo en el mundo. Ecuador ocupaba el número 1 en el país que mejor utilizó los recursos petroleros. Entonces, el petróleo sí sirvió durante la década ganada de la Revolución Ciudadana para mejorar la condición de vida de los ecuatorianos. En la Amazonía se invirtió cerca de 4.000 millones de dólares. En esta provincia, hospital, unidades educativas del milenio, con residencia, carreteras, el puente sobre el río Aguarico. Obras que se vieron reflejadas durante mi gobierno, que ahora la provincia entera está en el abandono. Yo vine anoche por tierra. Candidata, el gobierno anterior, el gobierno del economista Correa, migró el modelo contractual. Por supuesto. De participación a prestación de servicios. Este gobierno intentó migrar nuevamente a participación. Quería decir justamente eso, porque una ronda, la 12ª ronda, la migró a contratos de participación con el 12.5%. Esos contratos nos opusimos desde la Asamblea Nacional. Quisiéramos saber si ahora se va a migrar. Esos contratos nos opusimos desde la Asamblea Nacional, porque esos contratos fueron los que estuvieron antes de la Revolución Ciudadana, que hacían que prácticamente todo el recurso se quede con las petroleras y nosotros como país no recibíamos los ingresos de ese recurso. Y allí, ser claros,
en que decían, es que Correa puede hacer obras porque tiene alto precio del petróleo. No, señores, nosotros pudimos hacer obras porque cambiamos la modalidad contractual y el recurso se quedaba con nosotros, con los ecuatorianos, con los dueños del recurso. Y ese modelo contractual que aplicamos durante la Revolución Ciudadana es el modelo que va a haber en cualquier tipo de ronda que nosotros manejemos. Los contratos se cambian en este año justamente, igual que el del OCP, la mayor parte de los contratos con las petroleras privadas tienen que cambiarse o tienen que prorrogarse o ampliarse. ¿Cuál es la política en ese sentido? La misma política que mantuvimos durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Los dueños del petróleo somos nosotros. ¿Se va a renegociar esos contratos? Habrá que analizar cada caso. Hay que primero devolver la institucionalidad a todo lo que es el Ministerio de Energía, Minas. Hicieron un champú. Un solo ministerio maneja electricidad, minas y petróleo. Eso no funciona así. Y está demostrado. Vamos a volver a dividir ese ministerio y dar la institucionalidad necesaria para que exista una autoridad competente, clara, que maneje minas, que maneje electricidad y que maneje petróleo, como fue en la Revolución Ciudadana y que sí dio resultados ese sistema. En cuanto a la minería, hay que hacer el censo minero. Hay que ver dónde hay pequeños mineros que trabajan de forma técnica y responsable y también qué podemos concesionar. Mire, normalmente, ¿qué hemos visto en la historia del país? Donde hay un recurso mineral, hay extracción de ese recurso. Si no tomamos control como Estado de ese recurso, lo va a hacer la minería ilegal. Y la minería ilegal es contaminante, destructora del medio ambiente, no genera recursos ni para el Estado ni para la población, pero sí genera violencia y delincuencia. Y hay mucho crimen organizado en torno a la extracción ilegal de recursos minerales. Aquí tenemos que hacer el censo minero y revisar bien quién va a extraer pequeños, grandes. Señora candidata, es muy importante para la provincia, para el país, como le digo, se anunció ya cambiar la ruta en la zona del Reventador porque lo que hay cada vez son derrames. Debe cambiarse. El oleoducto y a pesar de que se dijo que se iba a cambiar la ruta para salvar el problema, no se lo ha hecho. Ahora se va a concesionar seguramente por unos cuantos años más. La pregunta iba en ese sentido. ¿O podría pasar a la administración directa de Petroecuador? Es que ¿quién dijo que se iba a hacer la obra? ¿El gobierno actual? Claro, en conjunto, Ministerio de Obras Públicas, Petroecuador, Ministerio de Energía. Mire, todo lo que ofrece el gobierno actual y todo lo que ha ofrecido la derecha históricamente nunca ha cumplido. Y modestia aparte, el único gobierno y el único partido político que cuando ha ofrecido, ha cumplido, se llama Revolución Ciudadana. Y lo demostramos con obras. Nosotros tomamos el control de nuestro recurso minero y petrolero. Y lo vamos a volver a hacer. El tema la no es más variante por costo-beneficio, porque hay muchos gastos en a cada rato estar reparando los cortes del oleoducto en esa zona. Van como 9 variantes, ya usted conoce, ¿no es cierto? Ya, entonces, por eso dijeron ya no más variantes de la carretera, ya. Y lo han cumplido porque no ha hecho ninguna variante de la carretera. Pero del petróleo sí ya van como 9 variantes y yo creo que en los próximos años pueden ser muchos más, dependiendo de la naturaleza y del socavón. Por eso, a ver, yo vine por tierra ayer, me preguntaban cómo vine, dije, bueno, yo básicamente me movilizo solo por tierra. ¿Por qué? Porque yo también voy viendo de una vez las vías y voy constatando yo misma cómo está el estado de esas vías. Vinimos anoche de Quito, salí de una actividad en el sur de Quito con mujeres y tomamos inmediatamente la ruta hacia acá. Me dijeron, mira, hay 2 rutas, por acá evitamos ese paso, es más lejos. Le dije, no, vamos a pasar por allí, porque necesitamos constatar cómo están el estado de las carreteras. Y más allá de que nuestro compañero Coms Córdoba, candidato a la asamblea actualmente, fue el que más peleó por ese presupuesto para que se construya la variante y se solucione el tema de la vialidad. Él mismo tuvo un accidente de tránsito por el estado de las vías. Se volcó en su camioneta. Y eso es lo que queremos evitar que pase con todos los ciudadanos. Hay que hacer la variante, hay que revisar el informe técnico, el estudio, que sea definitiva, pero que empiece ya la construcción. Nosotros vamos a invertir un poco más de $500 millones en vialidad para este año y medio de gobierno, para poder hacer esas obras de infraestructuras tan necesarias en la Amazonía como es lo del socavón, ¿no?
lo del OCP hay que ver técnicamente que sea ya una derivación de por dónde debería pasar. Es mejor lo que usted dice, invertir una sola vez que estar parchando en cada momento. Y no solo eso, hay que revisar todos los contratos petroleros en los que ya se revierte, se acaba la concesión y se revierte la propiedad al Estado ecuatoriano. Hay que ver cada uno técnicamente para ver si se vuelve a entregar mediante la función delegada a alguna empresa, a otra, a la misma, o ya lo manejamos Petroecuador, que Petroecuador con buena administración ha demostrado que sí funciona y que sí es una buena institución pública. Más allá de casos aislados que se han ido dando y otros no tan aislados de corrupción, pero ahí se requiere mano dura también contra esos casos de corrupción. Y acuérdese que parte de esos casos de corrupción llevó a la muerte del secretario particular de Lenín Moreno, el señor Augusto Briones, que supuestamente se suicidó en la cárcel 4, apareció suicidado, es lo que piensa mucha gente, ¿no? Que era uno de los principales testigos de la corrupción entre Lenín Moreno, el excontralor Pablo Celi y Petroecuador. Muchas gracias, candidata. Avancemos en este conversatorio. Me corresponde abordar el tema de vialidad. Usted ya hizo una introducción a la temática, conoce la problemática de la región amazónica y la pregunta es justamente eso. Cuando estuvo Andrés Arauz acá mencionaba de que tienen ya un plan o van a sacar un plan para anunciarlo al país de algunos puntos, más de 1000 puntos de mantenimiento vial, decía. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Podemos, en términos generales, un poco ubicarlos en el contexto nacional y regional? Bueno, es a nivel nacional. Tenemos Azogues, la ruta que va hacia Ingapirca, por ejemplo, que es una ruta que genera turismo hacia Azogues. Azuay, en Azuay, para llegar de Guayas a Azuay, pasas por la reserva ecológica, se me fue el nombre en este momento, la reserva ecológica por la que pasas cuando vas a Azuay, desde Guayas, el Cajas, la vía también causa problemas de conectividad, Guayas, Azuay, esa ruta también se la va a reparar, pero así tenemos en todo el país. O sea, si les nombro los 1000 puntos, yo puedo ponerles 2 ejemplos de rutas que además las he recorrido, que necesitas conectar provincias que son sumamente productivas. Aquí. La troncal amazónica está en la lista. La troncal amazónica, el tema del socavón está en la lista y está en las prioridades, de hecho. No podemos tener la Amazonía así aislada. Mire, uno de mis destinos favoritos, cuando trabajaba con el presidente Rafael Correa, era venir hacia la Amazonía, porque me queda sumamente cerca. Y después de un trabajo de 16 horas diarias, tú quieres llegar en 5 horas a algún destino. Yo salía a las 7 de la noche de Quito, y en 4 o 5 horas yo ya estaba en la Amazonía, y venía con mi hijo pequeñito a disfrutar de la Amazonía, porque la carretera era buena, pues. Pero llegaría más rápido si avanzamos a un proyecto que todo el mundo espera acá y sueña a 4 carriles. ¿Es posible, tiene pensado usted, iniciar por lo menos con asignación de presupuesto para los estudios, que sea lo primero de lo primero? Mire, lo primero va a ser reparar la vialidad que aún nos falta. Es 1 año y medio, es un gobierno muy corto, sí hay que planificar para futuro, pero lo primero va a ser arreglar este tema del socavón. Son varios millones de dólares, es una obra bien fuerte, ¿sí? Que la vamos a empezar a hacer desde este año y medio, sí, porque es urgente la conectividad de Sucumbíos con el resto del país. Esa como una obra prioritaria. Y mantenimiento vial, por ejemplo, la vía Puerto del Carmen no se ha topado mantenimiento desde que se construyó hace muchos años. Mire, y esto pasa en todo el país. Y eso quiero que me escuchen los ciudadanos. No es que solamente pasa en la Amazonía por ser Amazonía. Le pasa al Ecuador entero. Y sí, de aquí sale el petróleo. Debería ser primero atendida la Amazonía, pero lamentablemente hemos tenido 6 años de abandono. Que a mí me decían, oiga, pero la carretera ya se dañó. Y yo les digo, sí, pero es que se las dejamos hechas hace 6 años, hace 7, hace 10. Y si en estos 6 años no le hicieron mantenimiento a la obra que le hicimos, mire, si usted no barre su casa, se ensucia. Se deterioraron muchísimas carreteras por la falta de mantenimiento preventivo. Eso es real en el país. Los 4 carriles, ¿es posible contar en la Amazonía una vía de 4 carriles, por lo menos la principal, una que nos habrá que planificarla. Habrá que planificarla. Yo que soy me encanta venir a la Amazonía. Es uno de mis principales destinos turísticos, siempre, más allá de que ahora me tocará venir por trabajo, considerando que vamos a ganar las elecciones, lo que dicen las encuestas.
vamos a revisar en qué zonas, en qué fases, hasta Papayacta tenemos 4 carriles. En cuántos años, porque toda la Amazonía es bastante... Lo hicimos ya en la zona centro, ¿no? Ahí hay una Panamericana, pero está concesionada, entonces habrá que revisar si se lo hace desde el gobierno central, si se lo hace mediante una concesión, cómo podemos hacerlo, si es factible o no, pero sí hay que ampliar a los 4 carriles. Es un pedido bastante importante, urgente. Vamos a transformar la patria nuevamente, vamos a levantarla, ¿no? Cierro con esa vialidad. Sí, cierro con el tema de vialidad. La última pregunta. Eso tiene que ver con el proyecto Manta-Manaos, que el expresidente empezó en su gobierno y que está ahí. El Puerto Providencia está abandonado, está botado. Tiene que ver con la conexión multimodal. Y la carretera es clave desde Manta a Sucumbíos. Hay una carretera de 6 carriles ya iniciada desde Puerto Providencia a Xuxufindi. Entonces hay que complementar toda la red vial. ¿Y el Puerto Providencia qué va a pasar puntualmente con Puerto Providencia? ¿Tiene pensado hacer algo por ese puerto o va a quedar ahí? Sí, me llena de tristeza cuando recorro el territorio y escucho obras tan importantes que daban dignidad y que daban dinamismo económico a nuestras provincias. Yo vengo de una provincia que también fue sumamente olvidada durante décadas, a excepción de la Revolución Ciudadana, que fue la única que nos hizo las carreteras a nosotros y los puentes, y veo que todo está en el abandono. Vamos a volver a levantar ese proyecto, ese puerto que cuando lo inauguramos fue un orgullo, que pueda navegarse incluso, que se pueda rehabilitar el comercio, la conectividad con Brasil, etcétera. Vamos a volver a ese camino de desarrollo, pero hemos retrocedido en estos 6 años, hemos retrocedido 20. Nos dejaron más atrás de lo que habíamos, de lo que teníamos en el Ecuador. Mire usted que cuando nosotros recibimos el gobierno, tenía 17 homicidios por 100.000 habitantes. Cuando lo entregamos, llegó a 5. Y hoy día está en niveles que jamás imaginamos como patria. Tenemos el tema de seguridad más adelante. Voy a pasar entonces con Elena para que... Bueno, acá hay un problema del aeropuerto. Igual no tenemos vuelos comerciales. El aeropuerto está construido, pero no hay vuelos comerciales. Sí, eso del aeropuerto es importante. También nosotros fortalecimos el aeropuerto y teníamos los vuelos desde Tame. Pero, ciudadanos que me están escuchando, ¿ustedes se acuerdan cuando decían exceso de gasto público de la Revolución Ciudadana? Estado obeso. Nunca fue gasto, fue inversión. Invertimos en carreteras, invertimos en hospitales, invertimos en infraestructura, invertimos en esos aeropuertos tan necesarios y habían vuelos desde Tame. ¿Y qué pasaba allí? Tame tenía pérdidas, sí, porque esos vuelos nadie quería hacerlos y eran costosos. Pero nosotros como Estado, para garantizar la movilidad aérea de los ciudadanos de la Amazonía, de Sucumbíos, compensábamos, pagábamos un poco, asumíamos un poco de... Sí, subsidiábamos. Pagábamos, nosotros asumíamos eso. ¿Para qué? Para garantizar a los ciudadanos de la Amazonía, de Sucumbíos, la movilidad, pues. Luego no se sostuvo ese subsidio y se terminó quebrando Tame. Mire, este gobierno que ha quebrado todo. El Banco del Pacífico, que era el que lideraba los índices de crecimiento y demás, ya no, ya lo han venido destrozando. CNT, que era una de las mejores instituciones, la están destrozando. ¿Qué es lo que no han destrozado, por favor? Hasta la moral del país la han destrozado.